Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este martes, la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga con toda su fuerza y nos dé el entendimiento de la Escritura. Digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto. Una segunda, tercera proclamación. Es corto el texto de hoy, Lucas 13, versículos 18 al 21. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué comparaciones utiliza Jesús hoy para hablar del reino de Dios? Miremos las comparaciones, los detalles, las palabras, las expresiones de Jesús. ¿Qué nos queda en la mente y en el corazón después de esta primera lectura? Recompongamos el texto mentalmente y acordémonos de las frases y de las expresiones de Jesús. Segundo momento, meditación. Gran parte de la buena noticia es que Jesús viene a presentarse como inaugurando el reino de Dios, el reinado de Dios entre los hombres. No a la manera de los reinos del mundo, ni del príncipe de este mundo, no. El Hijo de Dios que toma la condición humana y muestra a través de imágenes, de comparaciones, cómo se ha venido a dar el reinado de Dios en el mundo y cómo llegará a ser y cómo comienza. De hecho, hoy, a través de 2 sencillas y pequeñas parábolas que Lucas las tiene sintéticas, cortas, nos muestra cómo, con una comparación, en la primera, cómo el reino de Dios va creciendo en extensión y en la segunda va creciendo en profundidad. Y entonces, a través de la imagen del grano de mostaza, que es pequeño, los que conocen esa semilla es milimétrica, es algo muy pequeño, de lo que empieza tan pequeñito, lo que llega a ser. De hecho, él dice que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Aquí lo que importa es eso que empezó tan pequeñito va a ser muy grande. Y va a ser tan grande que va a permitir que los pájaros vengan allí. De lo que parecía allí que no era vida y que era algo como muerto, brotó la vida y llegó a dar un árbol grande. Pasamos del huerto a la cocina, porque empezamos a hablar después con la imagen de la levadura que una mujer pone y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Y desde dentro, algo que no se ve, logra un gran crecimiento. De eso se trata. Y entonces pensamos en todas las imágenes que nosotros los hombres somos como de lo que podemos ver, palpar, lo queremos todo rápido y ya. Y Dios tiene una forma de obrar. De hecho, Él, siendo Dios, no hace hablar de su categoría, se hace un hombre. Y un hombre que tiene en su formación, se hace un pequeñito, los que vamos a prepararnos para la Navidad, se encarna, va creciendo en años y en sabiduría y llega a su máxima manifestación, que no es el poderío que esperaban los judíos de un rey humano, sino un hombre que es de naturaleza divina, pero que toma la humanidad para morir, y en el morir, como el grano de trigo que cae en tierra, desde allí dar la vida. Muerte a lo que ha separado al ser humano de Dios y vida. Entonces Dios obra de formas distintas en paciencia y desde lo pequeño logra lo grande, porque Él es Dios. Y entonces, como ese reino de Dios es el crecimiento de algo que brota, es un crecimiento incoercible, nadie lo puede frenar. No se puede parar porque es la potencia misma de la vida. Esa semillita del grano de mostaza en sí misma tiene una capacidad y una potencia que algo tan pequeñito va a llegar a ser un arbusto grande donde vendrán los pájaros. Es una fuerza continuada. Ustedes y yo nos ponemos a ver un árbol
y a fuerza de nosotros hacerle no va creciendo, o por lo menos no lo vemos ahí instantáneamente, pero en sí mismo trae una potencia de vida que en el tiempo de Dios va a generar un árbol frondoso, un árbol donde vendrán los pájaros. Qué bueno ir mirando cómo actúa Dios. Jesús es el reino. Jesús vino a obrar como Dios y Señor, no a la manera de las eficiencias y los ritmos humanos, y vino a mostrar que desde el dar la vida y desde lo pequeño se logrará al final del tiempo, en algo que hablamos de escatología, lo que vendrá al final será el triunfo de Dios y vendrá el reino de Dios, para que aquellos que se dejen acoger por Él. Ustedes y yo podemos caer ahora como en el no creer, en el decir, bueno, y entonces ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el bien? Qué bueno hacernos algunas preguntas. Entonces, me imagino el reino de Dios como algo estático. O creo que efectivamente la obra de Dios crece a la manera de un árbol vivo. Aquí nos hace la comparación de un árbol que va creciendo y llegará a su máximo esplendor. Es esta mi visión de la iglesia como un proceso de Dios en el tiempo, en las generaciones, sostenida por Dios, no evaluada a la manera de las producciones humanas o de los éxitos humanos. Mi vida espiritual está en expansión o en regresión. Va creciendo, o antes por el contrario, o se frenó o vamos creciendo porque nos hemos ido sometiendo al pecado. Dios reina siempre más y más en mí. Es bueno hacerse esa pregunta. Es un proceso que desde que lo conocí me enamoré y dejé que Dios actuara y obrara, y he dado todo para que esta presencia del Espíritu que se me ha dado desde el bautismo verdaderamente sea un crecimiento y un acercamiento a Dios cotidiano. ¿Qué voy a hacer para que el reino de Dios crezca hoy, en mí y en los demás? ¿Cómo puedo aportar? Lógicamente, esto es con la gracia de Dios dentro de nosotros. No porque nosotros digamos, mira, es que Dios me debes, estoy haciendo crecer el reino mucho. El que lo hace por el enamoramiento de Dios y quiere que los demás sean felices. Y que esa semillita de fe, esperanza y caridad, esa semillita y que ha sido una gracia de Dios, pues vaya creciendo en todos, en nuestras ciudades, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Es que el reino de Dios crece sin que lo veamos. ¿Saben cómo se ve el crecimiento del reino de Dios? A través de la fe. Solo a través de la fe. De eso se trata. Que la fe sea tan grande que vamos viendo cómo Dios va entrando en todas las realidades. Como en la parábola del fermento en la harina. No se ve. Y produce una situación química que hace que crezca el pan. De eso se trata. Las obras de Dios no se ven así palpables en el sentido como nos gusta medir todo. Pero en el tiempo vamos viendo que desde lo silencioso, desde lo pequeño, desde lo más adentro, desde el interior de la vida, aquellos que se hacen fermento en la masa, hacen que la palabra de Dios llegue a muchos y que vaya creciendo el enamoramiento de Dios y el reinado de Dios en los corazones. De eso se trata también. ¿Estoy viviendo eso? ¿O definitivamente soy hombre y mujer de esta época que nos gusta ya las cosas ya a mi tiempo, a mi medida, a mi manera, y si no se dan caemos en el pesimismo y en la derrota? Hay que ir mirando entonces toda esta potencia, esta transformadora que tiene esta parábola desde dentro. Es un fermento vivo desde el interior. Hay una invisibilidad. Estamos hablando de la parábola de la harina ahí, de esa levadura que hace fermentar. Los comienzos modestos, íntimos, pero el resultado es sorprendente. Es sorprendente. Y entonces por eso, qué bueno hoy poder hacer que coincidamos en entender la obra de Dios como Él la muestra. No con el poder, la eficacia, los números, la fuerza, el avasallamiento. De hecho, los reinos humanos llegan con poder y avasallan pueblos y naciones, y la historia lo vemos. Y crecen, y después ¿qué pasa? Caen. Porque viene otro más fuerte y con medios y tiene otras armas, y ha pasado de los griegos a los romanos, y antes los babilonios y los persas, y ahora son las grandes potencias que tienen un poderío. En cambio, el poder de Dios es el amor que transforma desde dentro. El poder de Dios llegará a una plenitud porque Él es el Todopoderoso y obra
con medios y con circunstancias muy distintas a las que nosotros estamos acostumbrados. Abramos hoy el corazón al reino. Él se llama Jesucristo, lo ha inaugurado. Hemos recibido las semillas de la fe, la esperanza y la caridad. Hemos recibido la fuerza del Espíritu desde dentro de nosotros que nos transforma en el amor. Y solo a través del amor se puede transformar la sociedad, el mundo hoy y el porvenir. Solo Dios sabe. Toda esta fuerza final que tendrá de Apocalipsis es una manera de decirnos que este reino que ha comenzado con fuerza en Jesucristo, en su redención, viene a llegar a un punto donde ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la mente del hombre la gloria futura y lo que está reservado para los hijos de Dios. Más que estos pájaros que vienen al gran árbol es una plenitud y una alegría. No nos dejemos derrotar porque pareciera que el mal fuera superior al bien. No nos dejemos derrotar porque pensamos que la iglesia no están todos en los 7.000 millones de habitantes o más que tenga la tierra. No nos dejemos asustar porque queremos que las cosas sean como tienen que ser, ya todas perfectas. Dios va tocando corazones, Dios va entrando como fermento en la masa por aquellos que se quieren dejar transformar y que con su vida transforman realidades de las sociedades de hoy. Qué bueno que hoy podamos entonces, como desde adentro, desde lo escondido, desde lo secreto, pues primero transformarnos en el interior nosotros y teniendo la presencia de Jesús y del Espíritu Santo, transformar las realidades de nuestra vida. Verdaderamente estoy creciendo en Dios. Mi vida crece y crece en un proceso que tendrá una plenitud muy grande, o estoy cerrado a la fuerza de Dios que viene a transformarme. El Espíritu con mayúscula que debería transformar todo mi ser. Miremos hoy todas estas realidades. Cambiemos como la mentalidad y dejémosle a Dios obrar. Sirvamos abriendo el camino para que Él pueda obrar y que nuestras manos, nuestro trabajo cotidiano, nuestro hacer, pensar, obrar en el mundo, pues sea como decirle: Señor, toma mi vida, mi pequeño ofrecimiento, y haz que sea como fermento en la masa. En eso somos los cristianos, fermento en la masa en el mundo de hoy. Y que seamos y comprendamos cómo vamos en ese proceso que llegará a una plenitud, como esa pequeña semillita de mostaza que tiene por dentro ya un potencial de vida. Pues dejémonos transformar en este potencial que Dios pone en nuestros corazones y transformemos nuestras sociedades, familias, empresas y lugares de trabajo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por estas parábolas del reino, porque sabemos que tú has tomado nuestra condición humana y has venido a obrar como Dios y Señor, no a la manera del hombre, no con reinos humanos, con armas, con poderíos, sino desde lo pequeño, lo insignificante, pero desde ahí muestras cómo tu poder de Dios transforma y llegará a una plenitud que solo tú conoces y que ahora en la palabra podemos esperar. No dejes, Señor, que los ritmos del mundo, las formas de cuantificar las cosas, de mirar la eficiencia, la productividad, las cosas ya como las queremos, nos den un sinsabor y nos hagan como entrar como en una derrota y en un pesimismo. Y permítenos ser como la levadura en esta masa, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras ciudades, podamos transformar las realidades y sobre todo mirar al interior. Que te dejemos a ti obrar como esa semillita que se nos dio para la fe, la esperanza y la caridad en el bautismo. Y que podamos, desde nuestro sí cotidiano, hacer que ese proceso no se interrumpa, sino que te dejemos obrar a ti y a esta fuerza del reino que eres tú dentro de nosotros vaya dando frutos y vayamos constatando que es imparable tu presencia en nuestra vida, en nuestras familias y en el mundo de hoy. Amén. Cuarto momento, la acción. Son las preguntas que han quedado para que miremos entonces si verdaderamente Dios reina en mí, cada vez más y más y más, o estoy frenando con mi libertad humana mal comprendida un proceso que inició muy bello del bautismo, pero que yo he frenado por querer decir no y por rebeldías. Verdaderamente entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi aporte desde la libertad, desde lo pequeño, para transformar el reino? Yo los invito a pensar, por ejemplo, Dios toma a un sencillo San Francisco de Asís
Y él desde el bajamiento a bajamiento, comparándose, o más bien comparándose, no, adecuándose a toda la vida de Jesús, desde lo más pequeñito y la pobreza. Vea lo que ha logrado en la historia de la iglesia con un movimiento de franciscanos que han querido evangelizar con su vida y desde la pobreza. Los comienzos pequeños y lo que ha significado hoy el trabajo de ellos. Y así con todas las comunidades religiosas y así con los santos que se consideraban nada delante de Dios y lo que Dios pudo hacer a través de ellos y cómo impactó la vida de muchos, porque es Dios a través de los que se dejan modelar por Él. Entonces miremos hoy en esta acción la vida de muchos santos que tuvieron comienzos insignificantes y que hoy la iglesia reconoce la fuerza de Dios que los transformó. Ahí hay como un ejemplo concreto también de esta palabra. Entonces, para que no nos dejemos de caer, muchos de esos vivieron en tiempos duros de la iglesia, que en algún momento dijeron, no, ¿esto para dónde va? Puede pasar ahorita que decimos, bueno, ¿y qué va a pasar? Y resulta que Dios interviene y esa fuerza transformante de Él no para. Cielos y tierra pasarán, pero las palabras de Él no pasarán. Y quien deja entrar a Dios se pone como aquello de la levadura que fermenta la masa. Qué bueno que hoy miremos que a través de esta palabra, qué tengo que hacer en mi vida para dejarme transformar y que Dios me utilice para transformar mi realidad actual, la realidad del mundo y de lo que yo pueda aportar. Coloquen los comentarios ahí abajo. Dios les bendiga por toda la participación. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos.